Muy buenos días a cada uno de ustedes, ¿verdad? Una vez más, es un privilegio poder estudiar juntos la palabra de Dios. Para los que vienen por primera vez, mi nombre es Darwin Torres, pastor de la iglesia Calvary La Semilla acá en Cusco. Y siéntense bienvenidos, siéntense en casa. Y hoy vamos a estar estudiando uno de los temas que está marcando mucho en Latinoamérica, el alcance mundial. El alcance mundial. ¿Pero el alcance de qué? El alcance del Evangelio. El Señor Jesucristo nos dio un mandato a todos sus discípulos. Y yo creo que aquí estamos, y quiero estar seguro en esto, si todos somos discípulos del Señor. Si somos discípulos del Señor, entonces este mensaje, somos discípulos del Señor, entonces es para nosotros. El alcance mundial. El alcance mundial, hermano, fíjate que es un mandato urgente. ¿Un mandato qué? Urgente y un mandato transformador que Jesucristo dio a sus discípulos, es decir, a nosotros. ¿De qué? ¿Cuál es el mandato? De llevar las buenas nuevas, de llevar el Evangelio a todo lugar, a todo el mundo, sin importar cultura, sin importar idioma, sin importar lugar geográfico. El Señor nos manda a alcanzar el mundo entero. Somos llamados nosotros a compartir ¿qué? Las buenas nuevas del Evangelio. Las buenas nuevas del Evangelio. Escuche, iglesia. El mundo necesita el Evangelio. ¿Y por qué? Porque es el único mensaje que puede dar ¿qué? Esperanza y vida eterna al perdido. ¿Cuánto dicen amén por esto? Es la única esperanza, el Evangelio. ¿Cómo está este mundo? Este mundo está perdido, este mundo está oscuro y cada vez se empeoran las cosas. Y este mundo, esta generación necesita escuchar claramente ¿qué? El Evangelio. Iglesia Calvary La Semilla aquí en Cusco. Hoy más que nunca, necesitamos responder con valentía, con fidelidad al llamado que Dios ha dado a sus discípulos de poder compartir ¿qué? Las buenas nuevas del Evangelio. Las buenas nuevas del Evangelio. Un pastor dijo a toda su congregación: si ustedes no se sienten discípulos del Señor, mejor no vengan a la iglesia, quédense en su casa, prendan el YouTube y ustedes mismos sean sus propios pastores y líderes. Pero si realmente ustedes son discípulos de Jesucristo, necesitamos entender el alcance mundial del Evangelio. John Piper en una de sus enseñanzas dijo así: si no eres tú, ¿quién responderá al llamado? Y si no es ahora, ¿cuándo tomaremos esta acción? El tiempo de actuar es hoy. ¿Y la responsabilidad es de quién? Es nuestra, es de la iglesia. Así que permítame dirigir este mensaje en 3 verdades importantes. Para poder compartir o para poder alcanzar al mundo, necesitamos entender, número 1, la condición del mundo. ¿Cómo está la condición del mundo? Número 2, ¿qué es lo que necesita el mundo? El mundo necesita el poder transformador ¿de qué? Del Evangelio. Y número 3, la iglesia necesita reaccionar. ¿Sabes qué? En obediencia. Escucha, iglesia. La iglesia conoce de Biblia. No es problema de esto. La iglesia sabe en un sentir cómo caminar. Pero la iglesia, hay algo que está fallando. Es en obediencia. ¿Y cuál es la obediencia? En ir. Y ahí está nuestra visión. Ser, hacer y ¿qué? Y enviar. Enviar significa ir a los lugares. A mí, cada domingo que me toca compartir, me encanta ver a Luis. Luis está allá con su bebé, ¿verdad? Y está con su esposa. Ellos no son de aquí. Ellos son de Honduras, ¿verdad?
Pero ellos vieron el llamado de Dios de no quedarse ahí, sino de ¿qué? De salir. Y están acá. Y de hecho puedo compartirles, están orando porque ellos van a estar plantando una iglesia y también van a estar plantando una iglesia saludable. Hermanos, se trata de qué? No solamente quedarnos, sino de qué? De ir. Y quiero partir esta enseñanza con un versículo que está en Apocalipsis, para que nos demos cuenta cuál es el futuro que nosotros debemos palpar, debemos ver o ver esta pintura. Fíjate esto en Apocalipsis 7:9. Dice así: después de esto, dice Juan, vi una enorme multitud de, ¿qué dice? De todo pueblo. Fíjate aquí, ¿qué dice? Vi una, ¿qué? Enorme, ¿qué? Multitud. Y hay algo que Juan observa. De todo, ¿qué? Pueblo. ¿Y qué más dice? Y toda nación. Número 3, ¿qué más? Tribu. Y número 4, lengua. Y fíjate lo que dice, que eran, ¿qué? Tan numerosas que nadie podía, ¿qué? Contarla. Y también dice, estaba de pie delante del trono y delante de ¿quién? Del Cordero. Quiero que prestes atención a esto. A estos tipos de personas, la iglesia necesita ¿qué? Alcanzar toda lengua, toda tribu y toda nación. Yo veo el corazón, por ejemplo, de Pastor Julio, de Cody Matthew, que su esposa está aquí, el corazón de poder alcanzar aquí a los quechuas, y se está llegando a ellos. Y cada vez que ellos alcanzan a alguien para Cristo, Apocalipsis 7:9 está siendo revelado ahí. Iglesia, necesitamos despertar a esta verdad que se nos viene delante de nosotros. Entonces, quiero orar para dar inicio a esta enseñanza, pero quiero ponerte esta pintura. No vamos a tocar este tema, pero inicio con esto, pero también voy a terminar con este pasaje. Amén. Fíjate en esto, vamos a orar. Inclina tu rostro ahí sentado, hermano. Amado Padre, reconocemos que nos has llamado a ser luz en este mundo. Gracias por tu gracia que nos ha alcanzado, Señor. Gracias por tu evangelio que ha transformado mi vida y ha transformado la vida de tus hijos que están acá presentes, Señor. Padre, danos estos oídos para poder escuchar el clamor de mucha gente que no tiene esperanza y que necesitamos despertar como iglesia al alcance mundial. Que tu Espíritu Santo hoy en esta mañana obre y nos dé claridad a cada uno de los miembros que están aquí presentes. Así que glorifícate hoy en esta enseñanza, Señor Jesucristo. Y todo el mundo decimos, amén. Nosotros, Calvary La Semilla, somos parte de la iglesia Rocky Mountain allá en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir con esto? Que es la iglesia que nos envió a plantar aquí en Cusco. Es la iglesia también que envió a Pastor Rafa a plantar en México. Pero al mismo tiempo nosotros somos parte de la familia de Calvary Chapel. Pero al mismo tiempo somos una iglesia independiente también, ¿verdad? Porque Dios nos permite en un sentir ser dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Estaba reunido con uno de los pastores de misiones de Calvary Chapel porque me invitaron para, hace 10 días, para irnos a México y poder enseñar en una de las Calvary Chapel hermanas que tenemos allá. Pero fíjate, nosotros llegamos al aeropuerto y estando en el aeropuerto yo con el pastor comenzamos a hablar de misiones. Pedimos nuestros tacos. Yo no soy amante de los tacos. Espero que los mexicanos no me estén escuchando. Si me pones un ceviche, gloria a Dios por esto, ¿no? Pero no hay allá, pues, ¿verdad? Así que tenía que conformarme con unos tacos, ahí toda una mezcla. Y mientras que estábamos comiendo, estábamos hablando sobre misiones.
Y estábamos tan concentrados y animados que personas nos observaban porque hablábamos inglés y español, una mezcla de todo ahí. Era tan lindo, tan impresionante ahí. Y ahí empezamos a hablar cómo la iglesia Rocky Monta empezó a enviar al pastor Ken a Uganda para poder entrenar a pastores y poder enviarlos al norte de África. Y de hecho, esto ya se va a dar muy pronto. Pastores siendo entrenados, africanos enviando al norte de África, en Uganda, ¿verdad? Pero luego hablamos de lo que Dios está haciendo en México, en la iglesia del pastor Rafa. Está creciendo de una manera increíble. Y de la manera como queremos seguir plantando iglesia. Luego nosotros hablamos de lo que Dios está haciendo aquí en Perú, en Cusco, con el deseo de seguir plantando iglesias en diferentes lugares de Cusco, en Chinchero, en Puerto Maldonado. Tener por lo menos 2 iglesias más o 3 aquí en Cusco. Estamos orando por Iquitos y todo esto. Mientras que estamos hablando todo esto, el pastor mira su reloj y dice, oh my goodness, tenemos 2 minutos y el avión va a cerrar. Y en ese momento estábamos en el aeropuerto, es como la distancia era de aquí hasta Móvil para correr. Y agarramos nuestra mochila y comenzamos, yo desesperado, y era altura. Nos fuimos riendo, corriendo, y segundos para cerrar, entramos riéndonos, avergonzados, y todo esto, ¿no? Pidiendo perdón. Estábamos tan concentrados en la misión que perdimos la noción del tiempo. Hermano, el evangelio es urgente y el tiempo corre en nuestra contra. El evangelio es urgente y el tiempo corre en nuestra contra. Y estábamos ahí, hermano. Y de hecho, estábamos en el avión y continuábamos hablando. Y eso quiero transmitir a la iglesia. Estábamos transmitiendo esto en México. Que necesitamos no solamente ver la iglesia local, pero la iglesia no es local, solamente es global, es mundial. Imagínate. Luis acaba de dejar Honduras, ¿verdad? Pero yo me imagino que él ya comió por lo menos el ceviche. Y me dijo, bueno, que ya no quiere salir de Perú. Pero cuesta la cultura. Ellos vienen de calurosa, ¿verdad? Mucho calor, pero acá ¿cómo es? Que es frío. Cuesta. Pero ¿qué les impulsa a ellos? Es el amor a Cristo. El amor de poder ganar almas para Él. Pero ¿qué nos impulsa a nosotros como iglesia? De poder alcanzar a otras personas que cada día están muriendo sin conocer la verdad del evangelio. Pero necesitamos entender, número 1, ¿cuál es la condición del mundo? ¿Cuál es la condición del mundo? Y déjame decirle que cada uno de nosotros estamos bajo esta condición. Fíjate en esto, Romanos 3:23. ¿Qué dice Romanos 3:23? Y todos lo sabemos esto. Pero vamos a leerlo. ¿Qué dice? Pues todos hemos, ¿qué? Hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida ¿por quién? La meta gloriosa establecida ¿por quién? No es por el pastor Darwin, no es por el pastor más relevante que está en nuestros tiempos, no. No lo estableció el hombre, lo estableció ¿quién? Dios. Dios dijo, esto es el estándar que el ser humano tiene que llegar. Y la pregunta es, ¿el hombre puede llegar a ese estándar? ¿Qué dice la Biblia? Pues todos, me encanta Romanos, pues todos. Pablo incluye a estas personas sin hacer excepción de nadie. ¿Qué significa esto? Aquí hay mexicanos, peruanos, hondureños, ¿qué más? Americanos, europeos, árabes, chinos, quechuas, todos, blancos y negros, chinos, gente buena y gente mala. ¿Qué dice la Biblia? Pues todos, ¿qué dice? Hemos pecado. ¿What? Sí, tú, el que te sientes moralista, el que siente que hace las cosas bien,
Dios te dice, tú eres ¿qué? Un pecador. Pastor, no me gusta esto. Lo siento, hermano, pero la palabra de Dios dice esto. Todos somos pecadores. Y lo que me encanta es que Pablo se incluye en la lista. ¿Qué dice Pablo? Todos, ¿qué dice? Hemos. A veces yo puedo ver a personas decir, todos ustedes son pecadores menos yo. Ese es el peor error, ¿verdad? Pero Pablo dice, con un corazón humilde, todos hemos ¿qué? Pecado, y yo me incluyo, dice Pablo aquí. Escucha, iglesia, el peor o el mayor problema del hombre, ¿sabes cuál es? Es el pecado. Porque el pecado nos separa ¿de quién? De Dios. Todos somos pecadores por naturaleza. ¿Qué significa esto? Nacimos en pecado, ¿verdad? Todos somos pecadores por naturaleza, pero también todos somos pecadores por elección. Porque elegimos ¿qué? Pecar. No puedes enseñarlo. Tengo un hijo de 5 años. Yo no puedo decirle a mi hijo, mira, fíjate, yo no puedo enseñar lo malo a mi hijo, porque por naturaleza él conoce ¿qué? Lo malo. Él por elección hace las cosas malas, pero también somos por naturaleza. Y ninguno de nosotros alcanza el estándar establecido por ¿quién? Por Dios. La Biblia dice que no hay hombre que pueda decir que nunca ha pecado. Somos pecadores. No porque pecamos, sino porque nacimos en pecado. No hay ningún justo, nos dice la Biblia, ni uno solo. Todos hemos pecado y hemos caído. El pastor Chuck Smith, en su libro, La gracia todo lo cambia, y de hecho te animo a leerlo. Te animo a leerlo. La gracia todo lo cambia. En uno de sus libros, él dice así, delante de Dios somos mendigos ante su trono de su gracia. Necesitamos la gracia de Dios completamente. No importa cuán moralmente buenos pensemos que somos, nunca alcanzaremos el estándar establecido por Dios. ¿Qué nos dice la Biblia? Todos somos pecadores. Y una vez más, el pecado nos separa ¿de quién? De Dios. El pecado nos separa de Dios. Y de hecho, Dios no solamente, no es que nosotros nos separamos de Dios, es el pecado mismo, pero el pecado mismo que cometemos también trae condenación. ¿Y cuál es la condenación? Como dice mi amigo puertorriqueño, la muerte. Ellos no pronuncian bien la R, ¿verdad? Es la muerte. Esa es la condenación, la muerte. Eso es lo que merece. Siendo Dios un Dios justo, necesita castigar ¿a quién? Al pecador. Y la condena es ¿qué? La muerte. Y no solamente es eso, hermano, que viene por el pecador. También somos esclavos. ¿Esclavos de qué? Del pecado. Esclavos del pecado. Y la Biblia me dice así, pues todos hemos pecado y nadie puede ¿qué? Alcanzar. ¿O hay alguien aquí que puede alcanzar? La Biblia dice que nadie puede. Por más que se esfuerce, por más que quiera hacer buenas obras, no puede alcanzar, ¿qué dice? La meta establecida ¿por quién? Por Dios. La meta, ¿quién lo ha puesto una vez más? Dios. En esta meta gloriosa está un Dios santo, está un Dios puro, está un Dios con todos sus atributos. Y yo al verme yo ahí en los atributos de Dios, yo me siento el hombre más sucio. Y yo no puedo alcanzarlo. Y ahí es donde que viene. Yo no puedo. Y sé que tú tampoco puedes alcanzar esta meta gloriosa de Dios. Su justicia, su pureza, su perfección. Nadie puede alcanzar todo esto. Es el estándar que Dios pone y yo no lo puedo alcanzar. De hecho, Romanos 3:9 me dice, sean judíos. ¿Cuántos judíos hay aquí? Pastor Julio quiere levantar la mano por ahí. Sean judíos o gentiles, están bajo ¿qué? El poder del pecado. Hermanos, el poder
del pecado. El pecado es como una piedra. Aquí en Cusco tenemos piedras grandes, ¿verdad? Pero imagínate esto, el pecado es como una piedra. Imagínate tú echado ahí y te viene una piedra de 500 kilos o tal vez más y te viene en tu encima. ¿Lo puedes mover esta piedra? No, te asfixia. Así es como el pecado. No puedes hacer nada, el pecado te controla. Por más que tú quieres, la piedra mismo te... No puedes salir, te sientes condenado ahí, ¿verdad? Entonces, el pecado es como una piedra grande que aplasta nuestro cuerpo y que no podemos movernos y no podemos hacer nada. De hecho, Juan 8:34 nos dice, en verdad, de hecho, Juan 8:30 les digo que todo el que comete pecado es esclavo ¿de quién? Del pecado. Hermano, y eso es la condición del mundo. Eso es la condición del mundo. El mundo está ¿en qué? En pecado. Y necesitamos entender esto. Y hemos hablado en una oportunidad de cada 1000 personas, ¿sabes cuántos van al cielo? Ya les agarré. De cada 1000 personas, o en pocas palabras, cada minuto, mientras que tú estés acá, ya han muerto 5, 6, 7, 10, 15, 20 personas sin conocer de Cristo. De cada 1000 personas, 10 personas van a la presencia del Señor y el resto, muchos han rechazado el Evangelio y muchos nunca han escuchado del Evangelio. Eso es lo que está pasando en estos momentos, hermanos. Las estadísticas son alarmantes. ¿Y te has preguntado alguna vez por qué la gente rechaza el Evangelio? ¿Alguna vez te has preguntado por qué mi primo no quiere entregar su vida a Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué mi no era tampoco quiere entregar su vida a Cristo? ¿Y sabes por qué? Porque están buscando llenar un vacío en el lugar equivocado. En dinero, en placeres, en títulos, en muchas cosas más, en trabajo. Piensan que todas esas cosas le van a llenar, pero no es así. Y déjame contarte la historia de Alejandro Magno. Yo creo que hemos repetido una vez esto, ¿no? Cierto día Alejandro Magno llamó a sus 5 generales, ¿no? Y lo encomendó a ellos diciéndole, el día que yo muera, le dijo a los 5, quiero que me cumplan 3 de mis deseos. ¿Cuántos deseos? 3 de mis deseos. Y uno de sus generales le dijo, pero por favor, dinos cuáles son estos 3 deseos. Y Alejandro Magno dijo, mira, que en mi ataúd, primeramente, el día que yo muero, que en mi ataúd, quiero que todos los mejores médicos griegos de aquel tiempo, quiero que ellos me carguen. Qué lindo, ¿verdad? Los mejores médicos. ¿Alguien es médico acá? No vino Carolina, ¿verdad? Creo que ella es la única. Quiero que los mejores médicos me carguen. Ok, tomaron nota. Y segundo, quiero que todos mis tesoros que he acumulado, un grupo de personas empiecen ¿a qué? A tirarlo así por el lugar que va a pasar mi ataúd. Y tercero, quiero que en el ataúd no pongan mi mano dentro, sino que pongan así, afuera mi mano. Qué locura de Alejandro Magno, ¿verdad? Pero hubo un general curioso, como tú comprenderás. Y dijo, Alejandro Magno, ¿pero por qué tú quieres estos 3 deseos? Y Alejandro Magno respondió a esto. Y él dijo, número 1, quiero que los más famosos médicos me carguen para que ellos se den cuenta que ellos no pueden curar la muerte. Número 2, quiero que las personas empiecen a tirar el dinero porque todas las cosas que tú acumules en este mundo, nada podrás llevarte. Y número 3,
¿Por qué quieres que tu mano esté colgado ahí? Es porque quiero que la gente se dé cuenta, desnudo viniste a este mundo y desnudo te vas. Y mucha gente está buscando ser llenado, ¿por qué? Por algo superficial. Por algo superficial, que no lo va a llenar. Por algo que no le da esperanza. Y todo esto es la condición del pecador que está buscando esto. Y si eso es tu condición como cristiano, te animo a que te arrepientas. A lo mejor estás aquí sentado buscando acumular. Tengo un terreno, quiero 2 terrenos. Tienes 2, quiero 4. Como si fuera multiplicación, ¿no? Pastor, tengo 5, pero mi meta es tener ¿qué? Es 10. Y cuando alguien te pregunta, oye, ¿puedes apoyar a tu hermano en necesidad? Pastor, estoy aguja. Hermanos, ¿dónde está tu corazón? ¿Qué dice? Ahí está. Entonces, hermanos, la vida es corta. ¿Cuánto tiempo pensamos vivir? ¿Cuánto tiempo? Yo sé que en tu vida has visto a muchas personas que han muerto. Así de rápido. La vida es tan corta, pero no estamos aprovechando bien. El mundo se está desviando por obtener cosas que no le va a llevar a nada. Pero esa es la condición del mundo. Pero lo que me encanta de Jesucristo es que Él no está buscando hombres perfectos, ¿verdad? Sino hombres conscientes de su necesidad de la gracia de Dios. ¿Eres consciente de esto? ¿Eres consciente de tu necesidad de la gracia de Dios? A reconocer que eres un pecador y que no puedes más. Y decir, Dios, aquí estoy. Perdóname. Y aquí entra la segunda observación. El poder transformador del Evangelio. Ese es el pecado del hombre. Esta es la condición del hombre. La solución, ¿cuál es? El poder transformador ¿de qué? Del Evangelio. El hombre está tan perdido que necesita ¿qué? El Evangelio. El Evangelio es la respuesta del mundo necesitado. Es el Evangelio quien da esperanza. Es el Evangelio quien da nueva vida al quien no la tiene. Y fíjate en Romanos 1:16, ¿qué dice? Fíjate lo que Pablo expresa a su corazón. Y yo te animo que Romanos 1:16 sea uno de los versículos que marque tu corazón, que parte tu corazón de adentro hacia afuera. ¿Qué es lo que dice Romanos 1:16? Dice, pues no me avergüenzo ¿de qué? De las buenas nuevas. ¿Qué significa esto? Yo voy a hacer la pregunta a la iglesia. ¿Cuántos de ustedes se avergonzaron de las buenas nuevas? Si tú no levantas tu mano, es que te has avergonzado. Ya les agarré, ¿verdad? ¿Qué significa avergonzarse del Evangelio? Significa no compartirlo, no vivirlo. Y porque no compartes y por lo que no vives, demuestras al mundo entero que estás ¿qué? Avergonzado de esta verdad que transformó tu vida. Esto es la realidad. Y Pablo dice, yo no me avergüenzo. ¿Y por qué dice Pablo, no me avergüenzo? Y en la palabra original, no me avergüenzo, Pablo está diciendo, el Evangelio no me ha deshonrado. El Evangelio no me ha humillado. De hecho, el Evangelio ha transformado mi vida. Y por lo que ha transformado mi vida, yo lo grito al mundo entero. Pablo dice, no, ay de mí, ¿qué dice? Si no predico este Evangelio. Y Pablo está ahí, yo no me avergüenzo de la buena noticia acerca de quién, de Cristo. No me avergüenzo de esto. ¿Por qué dice? Porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también ¿a quién?
a los judíos. Me dice que las buenas nuevas es que poder de Dios. Me encanta Pablo. A Pablo no lo impidió la lluvia, no le impidió el frío, no le impidió ser apedreado, náufrago, golpeado, maltratado. Iba a predicar con los griegos, lo amedrentaban los griegos y Pablo dice, no se callaba. Predicaba el evangelio porque quería que estas personas escucharan el evangelio y sean transformados por esta verdad. Hermanos, nosotros necesitamos entender lo que Pablo está diciendo en Romanos 1:16. Yo no me avergüenzo de esto. Tú y yo tenemos oportunidades de compartir estas buenas nuevas. ¿Dónde? En los colegios, en tu universidad, en tu hogar, en tu casa. Pero muchas veces nos avergonzamos porque ni siquiera tu vecino puede decirte que el evangelio ha transformado tu vida. Porque a veces nos comportamos peor que un ¿qué? Que un gentil. Y Pablo dice, yo no me avergüenzo de estas cosas. ¿Por qué decía Pablo esto? Porque Pablo sabía que el poder del evangelio que había transformado su vida podría transformar la vida de los griegos, de los judíos, de los gentiles, de los cusqueños, de los peruanos. Y de hecho lo está haciendo, hermanos. Ese es el poder del evangelio. Y ese es el poder en el que necesitamos compartir nosotros. Y quiero decirlo esto del alcance del evangelio a nivel mundial. Quiero mostrarte una estadística rápido en esto. En China, comentarista nos dice que China y el increíble auge del cristianismo. ¿Han escuchado lo que está pasando en China, hermano? De la represión al crecimiento exponencial en China. En 1 minuto y medio te voy a dar este resumen. En los años 1949 se estableció el régimen comunista. El presidente dijo, ¿sabes qué? Todos los misioneros acá en China se me largan. No quiero verlo a ninguno de ellos. Y si va a haber iglesias, va a ser bajo nuestro régimen político. Y ellos pusieron los estándares. En aquel tiempo había 700,000 cristianos en la China. ¿Sabes cuántas personas somos acá en Cusco? ¿Alguien puede decirme? 635,000 creo somos. O sea, los primeros cristianos en China eran 100,000 más, casi como 700,000. Básicamente todo Cusco eran los cristianos en China. Buena cantidad, en los años 1949. De los años 1949 a los 1950, el gobierno comunista de China, ¿sabes qué dijo? Ahora cerramos todas las iglesias que hay en aquel tiempo, porque había pocos, y empecemos a perseguir a todos los cristianos. En ese momento se empezaron a tener iglesias en casas. No podían estar en lugares públicos, en casas, bajo los trenes, en las noches, al mediodía. Las iglesias se hacían en casa. En los años 1960, de 1949 a 1960, ¿sabes cuánto creció la iglesia en China? De 700,000 personas llegaron a crecer a 10 millones a través de la persecución. Sin tener una iglesia como tenemos nosotros, sino en casas y escondido. 10 millones. Es una locura. A pesar que los estaban persiguiendo, los estaban matando y encarcelando, la iglesia de China no decayó, sino creció muchísimo más. Y esta encuesta yo lo saco de Vitel Projects, que acaba de sacar en este mes de septiembre esta encuesta. Y por último, de 1949 al 2010, hay 70 millones de cristianos en todo China. ¿Sabes cuántos peruanos somos nosotros? 33,000. El doble de cristianos hay
en China. De lo que inició, como poner un ejemplo, en Cusco, ese pequeño grupo, ahora arrasó todo Perú y el doble todavía. Entre 50 y 60 años, el alcance mundial del Evangelio. Hermano, ¿no es algo impresionante esto? ¿No es algo para gozarnos nosotros? Si yo te digo que en este momento viene la persecución para Perú, ¿estarías triste o feliz? Te apuesto que estuvieras triste. Pero si tú sabes que a raíz de eso va a crecer el Evangelio, deberíamos saltar de alegría, ¿verdad? Pero déjame decirte otra encuesta rápidamente. La historia refleja el poder de la fe frente a la opresión. Vemos cómo el Evangelio ha crecido grandemente en la China y la pregunta es, ¿cómo nosotros, la iglesia en Latinoamérica, podemos aprender de ellos que no estamos siendo ¿qué? Perseguidos. ¿Cómo podemos aprender de ellos? Fíjate en este momento, el epicentro de las misiones ahora será el sur global. ¿Cuál es el sur global? ¿Ven esta imagen de color rojo? El mapa de color rojo. Eso es el sur global. Los misiólogos dicen que el auge de las misiones va a iniciar en el sur global. ¿Y dónde está Perú ahí? ¿Estamos o no estamos dentro? Estamos dentro. ¿Qué significa esto? Que tú y yo, la tarea más grande que se nos viene es compartir el Evangelio al mundo entero. Olvidémonos ya de Chinchero, olvidemos de acá, de al otro lugar. No, levantemos la mirada y es una misión global. Me gustaría que alguien de la iglesia me pueda decir, pastor, estoy orando por Venezuela, estoy orando por Bolivia, estoy orando por México y pastor, estoy orando por España. Necesitamos tener un corazón misional global. Y fíjate que la China, sin ningún misionero dentro y creciendo muchísimo, muy pronto se van a convertir ellos una iglesia misionera global, donde que van a empezar a enviar ¿qué? Misioneros. Eso es algo impresionante, hermano. Muy pronto, hermano, ya la batuta está en nuestras manos de poder ir y compartir el Evangelio. Pero ¿sabes cómo está la iglesia? De miedo, dormido y que no lo importa. Y yo te digo una cosa. Si eso es tu corazón, de verdad, si eso es tu corazón, creo que esta iglesia no es el lugar donde deberías congregarte. Deberías buscar otra iglesia. Porque nuestro corazón como iglesia va a hacer salir, mirar, irnos a otro lugar. Y eso es lo que me encanta esto, hermano. Ver esta misión del sur global, de lo que está pasando ya en el mundo entero. Y escucha, iglesia, la nueva generación, tanto como en la India, en la China. De hecho, hace poco Rocky Monta acaba de enviar misioneros a la India para poder alcanzar también a estas personas. Pero fíjate, hermano, escuché una historia de una jovencita en la India. Esta jovencita estaba profundamente enamorada de otro joven. ¿Cuántos de ustedes han visto las películas hindú, verdad? Son tan románticas que el otro, ¿verdad? Y muchos de ustedes están conectados con esto, ¿verdad? Pero esta chica estaba enamorada de este joven. Pero este joven no estaba enamorado de la chica. Abusaba de la chica. Cada vez que la chica le decía, te amo, y él decía, algún día te amaré. Pero la chica estaba loco por él. Así que un día, el chico se cansó de ella y le dijo, ¿sabes qué? Yo nunca te amaré, nunca te he amado y nunca te amaré y no quiero estar contigo. ¿Cómo crees que estaba el corazón de la chica? Entró en una crisis emocional. Las mujeres entienden esto.
una crisis emocional. Pero su mejor amiga le dijo, ¿sabes qué? Te invito a un evento evangelístico. Y esta chica se fue a este lugar. Y ahí escuchó la voz de un pastor decir estas palabras. Si alguna vez has terminado con alguien que amabas, necesitas encontrar un amor más grande que el que perdiste. Para que cuando ese viejo amor vuelva, no pueda ocupar el lugar del amor más grande que tengas o que tienes. Y ese amor más grande que yo quiero ofrecerte se llama Jesús. No Jesús, ¿verdad? Pero Jesucristo, ¿verdad? Quiero poner bien claro, Jesucristo es el mejor amor. Porque cuando tú amas a Él y cuando tu ex venga y pueda verte, esta chica está locamente enamorada. ¿Quién es? Es Jesucristo. Es Jesucristo. Y hoy día te digo, jovencita, el amor más grande que puedas encontrar se llama Jesucristo. Porque Él murió por ti, por tus pecados. Tu ex no, pero Él sí. Él murió por tus pecados, porque te amó. ¿Y qué necesitas hacer? Reconocer que eres un vil, ¿qué? Pecador. Y que no puedes acercarte a ese novio hermoso que está allá por tus pecados. Pero que Él quiere perdonar todos tus pecados y venir a un genuino arrepentimiento en tu corazón. Y la historia nos cuenta, para hacerlo corto, que esta jovencita entregó su vida a Cristo. Entregó su vida a Cristo y fue la mejor decisión de poder conocer el verdadero amor que se llama Jesucristo. Hermano, el mundo necesita escuchar estas buenas nuevas de Jesucristo, que en Él podemos encontrar esperanza. Y Pablo me dice claramente en esto, fíjate, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder ¿qué? De Dios. Y la palabra poder significa dunamis. ¿Qué significa la palabra poder? Dunamis. Y la palabra dunamis significa explosión. El joven necesita ese poder dunamis en su vida, una explosión que limpia su pecado y que le dé nueva vida. Eso es lo que el joven necesita. Escuchar esta verdad, ese dunamis en su propia vida. La gente está desesperada, listo para escuchar las buenas nuevas. Pero ¿cuál debería ser la reacción de la iglesia? Esto es el tercer punto y que lo voy a cerrar en 5 minutos. Mateo 28, 18. Jesús nos da la gran comisión. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos. ¿Qué dice? A todas las naciones. No dice solamente a Cusco o lugares de Cusco, dice a todo el mundo. Hermanos, han pasado más de 2000 años y esta verdad sigue latente para la iglesia. Sigue así latente, así como una sangre chorreándose, hermano, latente hasta el día de hoy. Es de ir. Si yo pregunto en este momento y les voy a confrontar de verdad, Luis, tú no levantes la mano porque tú ya saliste ya. Pero ¿cuántos de nosotros vemos personas sin esperanza, en depresión, caídos, muertos? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort? Solamente uno. Jesús. Bueno, Él se llama Jesús. Y la pregunta es, ¿qué pasó con el resto? Y yo quiero decirle esto, si somos verdaderos discípulos de Jesús, vamos a obedecer este llamado, este mandato. Estando allá en México, me reuní con un amigo misionero, pues no es un amigo, pero estaba aquí en Perú, nos conocimos ahí, y él me compartió esto. Darwin, estaba en Marruecos y me fui a un lugar llamado Marrakech. Marrakech. Y ¿sabes qué me dijo él? Vine anonadado, me dice él. Y yo le pregunté, ¿pero por qué? Viajamos 6 horas
al sur de Marruecos y en cada lugar que hemos estacionado no hubo ni una iglesia cristiana. Ni una iglesia cristiana. Y dos, me acerqué para preguntar si conocen de Jesús y nadie conocía ¿de quién? De Jesucristo. Y mi amigo me decía, después de 6 horas, su corazón comenzó a latir fuertemente y se puso a orar porque no conocía esta realidad y comenzó a orar por esta gente perdida, muerta espiritualmente, que no conocen de Jesucristo. Y todos sabemos que la única esperanza de este mundo, ¿cuál es? El Evangelio. Y gente no conoce de esto. Entonces, hermanos, Romanos, y tú lo sabes, 10:14, Pablo dice así: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Así está escrito: qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Quién irá? ¿Quién quiere irse? Y por lo que yo entiendo, aquí en Cabe la Semilla, nadie quiere irse. Vamos a ser honestos, ¿verdad? Nadie quiere irse. ¿Y por qué? Te voy a decir por qué. Porque tengo un buen trabajo acá. ¿Y por qué no quieres irte? Porque tengo 5 terrenos, pastor. ¿O quiere que te repite la historia de Alejandro Magno? Nada vas a llevar. Entonces, queridos hermanos en Cristo, hoy es el día de poder involucrarnos activamente en la misión global. ¿Y cómo podemos hacerlo? Número 1, lo que estamos haciendo en este momento, generando conciencia sobre la necesidad del Evangelio en todo el mundo. Número 2, orando fervientemente a que Dios no solamente puede levantar a los perdidos, pero que Dios también puede tocar el corazón de cada uno de nosotros. Y número 3, estar dispuesto a ir en el lugar que se necesita. La iglesia necesita oración, orar y tomar ¿qué? Acción. Pero la pregunta es, ¿cuándo? Y yo no creo que es la primera vez que has escuchado este mensaje. Seguro que has escuchado hace 10 años atrás. Y a lo mejor eres cristiano y tienes 20 años aquí, pero que no estás interesado ni siquiera en salir ni compartir a tus vecinos. ¿Cómo no podemos compartir el mensaje del Evangelio que nos ha transformado nuestras vidas? Hoy somos 8 millones de personas en el mundo. ¿Y sabes cuánto conocen del Evangelio? 2.3 millones. Pero el resto no lo conoce. Estando reunido con los pastores de Calvary Chapel, estábamos viendo Uganda, al norte de Uganda, la India, México, Perú, pero ya estamos viendo Venezuela, Bolivia, estamos viendo España, Irak, parte de Rusia, parte de China, no para hacer misiones, sino para apoyar a los misioneros a salir afuera. Y si en este momento dice, Darwin, vamos a enviar un equipo para entrenar y poder enviar peruanos al Medio Oriente, ¿cuántos de ustedes quieren irse? Pastor, tengo miedo que me maten. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué más dice? Y ya no vivo yo. ¿Y sabes por qué no quieres ir? Porque todavía estás vivo para ti, pero no estás vivo para Cristo. Te estás engañando a ti mismo. Y Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Hermano, la urgencia del Evangelio. Yo miraba, te voy a ser honesto, yo miraba todo China y miraba la encuesta de este lado. Yo me ponía a llorar. ¿Cómo bajo la persecución, bajo la muerte, bajo el frío, bajo trenes,
es leyendo las Escrituras, y nosotros lo tenemos todo y no somos capaces de poder salir. Lágrimas me salían de verdad de ver cómo el Evangelio está. Y tú estás aquí pensando en tu ex o en tu novio y en todo esto. Come on, man. Iglesia, por favor, ¿qué está pasando? Es el momento de poder reflexionar, ¿verdad? Es el momento de poder reflexionar. Y quiero terminar con Apocalipsis 7:9, y ahí está. Dice así: después de esto vi una enorme multitud. ¿Qué dice? Y quiero que lean conmigo esto. Apocalipsis 7:9, ¿qué dice? Después de esto, ¿qué dice? Vi una enorme multitud de todo, ¿qué? Pueblo y toda nación, tribu y lengua, que eran, ¿qué? Tan numerosa que nadie podía contarla. Estaba de pie delante del trono y delante del Cordero de Dios. ¿Y qué estaban haciendo ellos ahí? Estaban adorándose porque son salvos. ¿Y por qué ellos son salvos? Porque algún peruano fue y compartió a ellos. Y déjame decirte esto, con peruanos o sin peruanos, Dios va a extender su obra. Pero yo quiero ser parte de esto. Yo quiero ser parte de esto, porque para eso el Señor me salvó. Para eso el Señor te salvó. Iglesia, si Dios te salvó, si Dios te llamó, entonces el Evangelio debe de impulsarnos a salir y compartir el mensaje a todo el mundo. Y la obediencia es la clave. Ir. La obediencia es esencial para llevar a cabo el mandato de Dios. La obediencia es clave para nuestro crecimiento espiritual. Y la obediencia también nos conlleva a una recompensa. Según 2 Corintios 5:10 nos dice que todos compadeceremos bajo el tribunal ¿de quién? De Cristo. El día que Jesucristo te pregunte, ¿qué has hecho con mi evangelio? Nada. Vamos a dar cuenta. Te animo, iglesia, a dar este paso. Si no eres tú, ¿quién responderá a este llamado? Y si no es ahora, ¿cuándo tomaremos acción? El tiempo es ahora de tomar acción, de poder ir. Y yo te animo, iglesia, de verdad te animo a tener un tiempo de oración en tu casa. Y si digas, Señor, perdóname. Perdóname porque no hubo en mi corazón esto de poder llegar a los perdidos. Perdóname, Señor, porque estaba enfocado en mí, en mi negocio, en mi trabajo, en mi terreno, en todo esto. Jesús, perdóname. Y pregúntate si realmente eres un verdadero discípulo de Cristo o simplemente eres un espectador más. Pero yo creo y estoy seguro que eres un discípulo. Y estoy seguro que vas a tomar paso en esta acción. Amén. Podemos ponernos de pie para orar y vamos a disfrutar de la Santa Cena. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu evangelio, Señor, porque dice que es poder de Dios. Y si hay alguien aquí, Señor, que no ha entregado su vida a ti, que él pueda identificarse, Señor, necesitado de ti. A lo mejor el alcohol, las drogas, lo tienen encadenado. Pero ahí está el dunamis del evangelio, que no solamente perdona al pecador, sino que da una nueva vida. Espíritu Santo, es tu trabajo, es tu chamba, dar convicción a tu iglesia y a los perdidos. Y tu palabra ha sido expuesta. Y amado Padre, enséñanos a ser obedientes, Señor. Enséñanos a ser obedientes y tomar acción en esto. El mundo grita y clama por esperanza. Y que nosotros como iglesia estamos dormidos y soñando.
Despiértanos, Señor, con la verdad de tu palabra y que podamos cumplir la misión que nos has dado. En Cristo Jesús oramos. Amén.